Hola, hola, bienvenidos a Enlace Semanal. Muchas gracias a mis amigos José Cerda y Nicolás Arias. Miren, como habíamos hablado ya, tenemos una sección muy importante. Hoy vamos a hablar de los mercados, vamos a hablar de geopolítica y vamos a hablar también de que Latinoamérica está girando hacia la derecha con la administración Trump. Y si usted puede observar, después que la administración Trump y el secretario de Estado Marco Rubio cerraron los USAID, ya los gobiernos de izquierda han perdido terreno y no han vuelto a ganar más. Es decir, que tenemos hoy un tema muy importante y donde la economía nuestra y la economía global está enfrentando graves crisis. Entonces, ¿significa eso que vamos a entrar a una recesión profunda? Todavía no, porque tenemos que recordar que las elecciones de medio término en Estados Unidos son en noviembre y la élite mundial tiene y debe de sostener a Wall Street subiendo hasta tanto pasen las elecciones. ¿Qué significa esto? Que si la bolsa colapsa antes de las elecciones y una gran mayoría de los trabajadores pierden sus empleos, el estadounidense vota en la gasolinera y en el supermercado. Ahí vemos el Dow Jones 30 que acaba de alcanzar los 52,000 puntos, lo cual nos dice a nosotros que está en una posición bien alta, extrema, de su punto más alto jamás, pero cierra con un shooting star donde hay una gran distribución de ventas. Eso quiere decir que tenemos mucho riesgo de un colapso de la bolsa, pero ya le explicaba que la élite mundial está sosteniendo a Wall Street por el asunto de las elecciones que tenemos en noviembre y que hay que sostenerla para que el Partido Republicano pueda sostener sus escaños. De lo contrario, perdería las elecciones fácilmente, porque el estadounidense va al supermercado a votar y va a la gasolinera a votar. Colócame, señor director, la número 2 para que veamos el Dow Jones que vimos. Vamos a ver cómo la masa monetaria, en función de su PIB, miren, masa monetaria alcanzado, es el margin debt. El margin debt son las deudas que incurren los inversores en Wall Street. ¿Cómo no incurre esa deuda? Si usted tiene una cuenta de $1 millón, el broker suyo le presta $1 millón. O sea, usted tiene el potencial de comprar $2 millones en acciones. Eso no quiere decir que usted tiene 2 millones, no, su cuenta es de 1 millón, pero el broker le presta 1 millón. Si usted usa el millón que le presta el broker, usted tiene ya 2 millones de acciones que ha comprado en la bolsa. Pero ¿qué pasa? La bolsa colapsa y usted pierde el 50% de esos 2 millones. El 50% de esos 2 millones significa que usted perdió el 100% de su cuenta. En otras palabras, usted perdió su millón. Eso es lo que le llamamos margin debt. El margin debt ha alcanzado un 53% más y un 6% de la masa monetaria. Eso es grave, es letal y es brutal si la bolsa colapsa. Millones de personas van a perder mucho dinero y millones irán para su casa perdiendo sus empleos. También podemos ver cómo el aumento de la deuda produce en la bolsa las economías y las políticas fiscales de los gobiernos. Fíjense que ahí estamos viendo lo que está pasando con el S&P 500 versus el margin debt. Fíjense que nos dice nosotros que hay mucha deuda en la bolsa y que el S&P está subiendo, pero está subiendo con mucha deuda. Eso es letal siempre que eso ha pasado. Observe bien todos los puntos. En el 2000 se produjo un colapso, ahí lo estamos viendo al extremo izquierdo. En el 2008 se produjo la crisis financiera. En el 2020 se produjo la crisis del COVID-19. Y ahora se va a producir, lo mismo que en el 22, se va a producir una crisis. Siempre que hay un exceso de deuda en la bolsa, y el Dow Jones sube o el S&P sube y lo están sosteniendo con deuda, el colapso es inminente. Porque algo se va a quebrar, algo no está bien, es un asunto de tiempo. ¿Qué le falta a la bolsa para colapsar? Posiblemente un detonante. Y un detonante puede ser una noticia mala o un evento que incurra y que pueda romper el equilibrio entre los compradores y los vendedores. ¿Eso va a pasar ahora? No, nadie lo sabe, yo tampoco lo sé. Ahora, lo que sí sabemos es que hay mucho riesgo y que los mercados están sobrecomprados. ¿Qué significa esto también? Que el S&P 500 Index, con relación a las empresas,
tiene un 98% de correlación positiva. Esa es la número 4, señor director. ¿Por qué esto es tan importante cuando vemos esto? Sencillamente porque cuando las corporaciones, que son las que se cotizan en Wall Street, ganan mucho dinero, se expanden. Y fíjense cómo el S&P 500 está subiendo y los beneficios de las corporaciones están subiendo. En otras palabras, hay beneficios en las corporaciones de Wall Street, el Dow Jones sube, el S&P sube y todas las bolsas suben. Si no hay beneficio en las corporaciones, entonces los empresarios cortan por la parte más débil, que es la nómina. Alguien se va, alguien pierde su empleo porque las empresas y los empresarios, las industrias, no instalan sus negocios para perder dinero. Entonces, por eso es tan importante, hay una correlación positiva de 98% entre los beneficios de la empresa y cuando la bolsa sube. O sea que inmediatamente la bolsa y las empresas comienzan a perder dinero, ellos comienzan a retirar empleados de sus nóminas. Lo mismo entonces que los gobiernos, es insostenible porque los gobiernos dejan de percibir más dinero en impuestos. Y la número 5, señor director, para que veamos que la valoración de la bolsa ha alcanzado su punto más alto jamás. Fíjense que le hemos puesto el margin de las corporaciones, los beneficios, y ahora tenemos esta valoración que intervienen, son casi 8 variables: el trailing PE ratio, el PE, el KPB, el EBITDA, el Q ratio, el market cap, el GDP y el real return. ¿Qué significa eso? Que todas esas variables que intervienen en la bolsa, que son variables financieras, en ese índice están en su punto extremo jamás alcanzado, por encima del 1929, por encima de 1965, cuando el crash del 29, que lo vemos ya, 1929, el círculo rojo, el crash, ahí podemos ver, hoy estamos en la IA, que podría ser la burbuja de la inteligencia artificial. Luego de ahí, si algo pasa en la bolsa y viene una noticia que destruye ese equilibrio entre compradores y vendedores, millones de personas perderán sus empleos. Cientos de pequeñas y medianas empresas podrían desaparecer. Ya aquí estamos viendo empresas dominicanas que comienzan a cerrar sus puertas porque todo está sobreextendido, todo está sobrevaluado y todo está muy, muy caro. Eso es lo que nos dice a nosotros, es que el mercado accionario de Estados Unidos está sobrevalorado al más alto nivel. Nunca jamás antes por encima del 1929. ¿Qué ha pasado con esto? Que como el presidente Trump firmó un acuerdo, en teoría, con Irán, de que ya no se Irán no va a tener las bombas atómicas, pero se va a abrir el estrecho de Hormuz, eso ha fortalecido el dólar. Esa es la número 6, lo vemos, el dólar fortaleciendo, alcanza el dólar el 101 de su índice. El dólar va a seguir subiendo, o sea, es insostenible que siga bajando aquí en República Dominicana. Está subiendo en los mercados y más temprano que tarde tiene que subir y reajustarse. Alguien está mintiendo aquí con relación al dólar, porque el dólar está subiendo en los mercados y los profesionales, cuando el dólar se mueven a mercados fuertes. Y si el dólar sube contra las 6 monedas más importantes del mundo, también va a subir contra nuestra moneda. O sea que al final del día, en la medida que el dólar siga fortaleciéndose, también se va a fortalecer en República Dominicana. El dólar tiene 2 formas de subir, que es lo que llamamos Dollar Smart Theory. El dólar sube cuando se fortalece el dólar, cuando hay un evento geopolítico que fortalece la moneda del sistema y cuando la Reserva Federal sube la tasa de interés. Ahí lo tenemos, Strong Dollar, 2 formas de subir, por eso se le dice Dollar Smile, o sea, la teoría del dólar cuando se ríe, porque es la única moneda que sube de 2 formas. Cuando hay un evento geopolítico que ataca al mundo, que crea mucha incertidumbre, los profesionales se mueven a mercados fuertes. O cuando la Reserva Federal sube la tasa de política monetaria, también el dólar sube. Entonces podemos ver ahí que inmediatamente el presidente Trump anunció que se iba a abrir el estrecho de Hormuz, el crudo colapsó y alcanzó los $69 el barril. No hay forma para que el combustible siga subiendo, la gasolina siga subiendo. Va a continuar bajando, todo indica que se va a sostener un periodo ahí
entre 60 y 69 dólares el crudo de petróleo. Es decir, que la gasolina no puede seguir costando 320, 330 pesos el galón. Y por último, cuando nos vamos a la parte de la geopolítica, podemos observar que Keiko Fujimori gana la presidencia de Perú. Keiko Fujimori es elegida presidenta del Perú para el periodo 2026-2031. Pero también Colombia ganó Abelardo Lespriella. Entonces dice Colombia, se sumará al escudo de las Américas, anuncia Lespriella. Esa es la número 9, señor director. ¿Por qué eso es tan importante? Porque nuestra economía, nuestra democracia estaba siendo atacada por el crimen organizado. Por eso Latinoamérica ha girado hacia la derecha. La número 10, Latinoamérica gira a la derecha en rojo. O sea, se están desplazando los gobiernos de izquierda por gobiernos de derecha. ¿Y quién es el crimen organizado? Muy simple. Esa es la número 11, señorito, la mafia del crimen organizado. De Lula da Silva, de Hugo Chávez y Fidel Castro, los dos muertos ya, pues se está derrumbando. Con la victoria de Keiko en Perú, con la victoria de Lespriella en Colombia, se va Sheinbaum, se va también Lula y se va Daniel Ortega. La tiene ahí, señorito, la número 11. O sea, nuestras democracias, ahí los vemos, todas las líneas rojas, antes todos esos países eran rojos, hoy quedan dos nada más azules. Se tienen que desaparecer el crimen organizado, porque el socialismo del siglo XXI no es más que el crimen organizado. Una mafia liderada por Fidel Castro, por Lula da Silva y por Hugo Chávez en su momento. Dos muertos ya, que Lula lo creó en el 1991 para controlar nuestra democracia, dinamitar nuestra democracia y convertir el hemisferio en socialista, que no son más que narcotraficantes, porque Lula fue financiado, lo mismo que Chávez, por el narcotráfico. Y Fidel Castro terminó negociando con el cartel de Medellín. ¿Cuáles son los que nos faltan? Nos faltan unos cuantos más. Esa es la número 12, lo que faltan para eliminar, señor director. Y por último, Fidel Castro, que terminó negociando con el cartel de Medellín. El día que Fidel Castro sucumbió a la cocaína, donde Pablo Escobar y Carlos Leder le daban $1 millón diarios a Fidel Castro y Raúl Castro. El líder de la Revolución Cubana terminó siendo un delincuente, para que los pueblos sepan que la ideología del socialismo del siglo XXI no existe. Son narcotraficantes y delincuentes vulgares. Hasta aquí nuestra sección en Enlace Semanal. Será pues hasta una próxima intervención. Bye bye y hasta pronto.